libre en Cristo Jesús. Y este tema de la libertad del cristiano, la libertad cristiana, ha sido un tema de mucha tensión. Desde el principio ha traído mucha tensión. Hay ciertos comportamientos y costumbres que personas y grupos consideran erróneos. Y también hay ciertos comportamientos y costumbres que otros lo ven como algo totalmente innecesario de practicarlo, observarlo y mucho menos honrarlo. Para algunos, ir al cine es algo malo, pero para otros, pero no para otros, ¿verdad? La pregunta que uno se tendría que hacer es ¿qué dice la Biblia sobre ir al cine? La respuesta es sencilla, no dice nada, porque no había cines. Así de sencillo. Ahora, fuera así de sencillo todo, ¿verdad? Para algunos, incluso la televisión es la caja del diablo. ¿No han escuchado ustedes eso? Esa caja del diablo. O ya no es una caja, sino que es la hoja del diablo, porque ya son más flaquitas. Pero no para otros simplemente lo usan como para distraerse, qué sé yo, ¿verdad? Ahora, las cosas se vuelven aún un poco más serias cuando en algunas iglesias, por ejemplo, las mujeres no pueden usar pantalones, no pueden maquillarse, no pueden usar ningún tipo de prendas, solo están limitadas a usar faldas acompañadas con un velo y separadas de los varones. Entonces las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas como que tornan un poquito más serio. Y la lista realmente sigue. Hay mucho más que esto. Esto es una lista bien sencilla. No porque no pasa aquí, significa que no pasa. No, sí pasa. Pasa bastante. La lista es larga. Aún los días festivos, damas y caballeros, son motivo de tensión de que si lo celebramos o no lo celebramos. ¿Se celebra Christmas o no se celebra Christmas? Eso es un ejemplo solamente. Así que el tema de la libertad es un tema muy, pero muy latente y muy serio en el mover cristiano. Mi primer punto hoy es tu conocimiento sobre Dios. Ese es mi primer punto, tu conocimiento. Vamos a estudiar capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y Pablo, ungido por el Espíritu Santo, y aquellos que se dieron la tarea de poner capítulos y versículos, hicieron un excelente trabajo, porque el capítulo 1 encaja el conocimiento, porque todo comienza con el conocimiento. El capítulo 9 va a hablar sobre la renuncia, y el capítulo 10 va a hablar sobre el ejemplo. Por eso estos tres capítulos no se leen por sí solos, porque no va a hacerse mucho sentido. Cuando usted lo lee los tres juntos como uno solo, va a hacer todo sentido, porque usted va a entender que el capítulo 8 dice la importancia del concepto erróneo o correcto, va a hablar luego sobre la renuncia o no renuncia que usted y yo decidimos tomar. Y luego dice Pablo, para rematar, siendo él un hombre instruido en la letra, dice, este es el ejemplo que les traigo de lo que les acabo de decir. Y de eso vamos a hablar. Y él comienza hablando sobre el conocimiento. ¿Por qué digo que el conocimiento? El versículo 1 del capítulo 8 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero, yo sé que esta versión no dice pero tiene que haber un pero ahí. Pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. A lo de la media, si por favor ponen las slides que yo traje para la media. Dice aquí, tu conocimiento sobre Dios. El tema aquí es cuanto se trata sobre los sacrificados a los ídolos. ¿Qué hacía? ¿Qué estaba sucediendo? El contexto es de que agarraban una vaca, la sacrificaban para uno de los muchos dioses que tenían, como Apolo, que todavía están sus templos ahí parados, fíjense. Lo sacrificaban y luego de ser sacrificado,
se asumía que el Dios comía su parte, el resto lo agarraban, se lo llevaban a la carnicería y lo ponían de venta, y llegaba el cristiano y decía, me da 1 kilo de esto, y se lo llevaba, y luego lo ponía a la mesa, y alguien decía, ah no, pero esa vaca fue la sacrificada, no podemos tocar esa vaca. Y uno decían, ah chico, cálmate, mira este tibón, ¿lo vas a despreciar o qué? El tema es tan profundo que hubo una disputa entre Pedro y Pablo sobre el asunto. Un tema, ¿por qué? Porque todavía sigue siendo disputa. Ay, mira, esta iglesita liberal, ni el pastor ni corbata se pone, ¿cómo es posible? Y la mujer, mira por qué se pintó. Y digo yo, gloria a Dios que se pintó. Pero el otro dice, mírala. Todavía hasta el día de hoy surge esto. Lo lindo es que a la luz de la palabra Dios nos enseña cómo manejarnos, porque desde entonces hubo problemas y seguirá siendo cuestión de problemas. Pero nosotros, gracias a Dios, que estudiamos la palabra de Dios de una manera sistemática y llegamos a estos temas que no echan luz y no hacen sabios y entendidos. ¿Y sabe lo beneficioso de estudiar esto? Es que nosotros nos ponemos en una posición donde Dios nos puede confiar más y podemos alcanzar más y llegar más lejos con el plan de Dios. Y no aferrarnos a nuestras ideas y nuestra manera de pensar, que a veces no es bíblica. Entonces, él comienza diciendo, todos tenemos conocimiento de lo que está pasando, ¿verdad? Están matando las vaquitas allá y luego las están vendiendo por aquí. Pero él dice, un momento, porque el conocimiento por sí mismo envanece, pero no el amor. Muy cierto, ¿no? Tráigame un ingeniero, no tengo nada contra los ingenieros, pero ellos se creen que lo saben todo. Lamentablemente la mayoría de ellos creen que lo saben todo, que ellos siempre tienen la respuesta porque son muy analíticos. Y vaya que son analíticos, pero el conocimiento se le ha subido mucho a ellos de la cabeza, ¿verdad? Incluso tienen tazas que dicen algo así, no discuta con un ingeniero, para darle con la taza un tazón, ¿verdad? Bueno, sigamos con la clase, por favor. Aunque sabían ciertas cosas de Dios, porque sí sabían ciertas cosas de Dios, la Biblia lo dice, la iglesia en Corintio, la actitud de ellos demostraba que su conocimiento era bastante limitado todavía. No es que no conocían a Dios, sí conocían a Dios, pero estaba limitado en lo que conocían de Dios. Si ellos decían amar y conocer a Dios, eso tendría que haberse demostrado en su amor para los demás. Realmente. Pero lo que ellos hacían era envanecerse, diciendo nosotros tenemos la revelación y solo nosotros estamos correctos y nadie más. Todo el mundo alíñese conforme a lo que nosotros tenemos aquí porque esto es y nada más. Eso es peligroso y eso no debe de ser así. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar con un corazón sensible y humilde. Porque mire el que esté parado hoy que no caiga mañana. Pero el de ellos era envanecerse por su aparente conocimiento que tenían, que parecían que lo tenían él dio la revelación, sin considerar que Dios deseaba en cuanto a la comunión con sus hijos. Por supuesto que Pablo no está diciendo que el conocimiento es algo malo. No está diciendo, ay, no estudien, no lean la palabra de Dios, eso es malo. Busquen solo amor, 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 amor. Eso es un error también. Dios, la palabra de Dios nos lo dice una y otra vez, estudien, aprendan, lean la palabra de Dios. En sí el conocimiento no es que es malo, no es que es malo apartado del amor. Y para allá voy, porque el conocimiento sin amor es algo muy, pero muy peligroso. Come on, iglesia. Yo sé que todavía tienen medio sueño. Y dejen de pesar en los espaguetis, ¿ok? Pero muy peligroso. No hay cosa, yo como pastor, me toca que hablar con personas a las 3, 4 de la mañana que escucharon una prédica, yo no sé de quién, puede ser mía o de Juan Carlos, de Luis, cualquier hermano que predica. Escuché su prédica y no puedo dormir. ¿Y usted conoce de Dios? Porque mi pregunta es, ¿qué me está llamando a mí? ¡Llame a Dios! No le dije así, ¿verdad? Porque así no se gana a nadie tampoco. Llame a Dios, es lo correcto. Pero voy a esto porque la mayoría de personas dicen conocer de Dios.
Y esto es peligrosísimo, porque es como que ya no le puedo decir nada, porque todos lo saben. Todos lo saben. ¿Qué quiero decirles? ¿Qué le digo si ya todos lo saben? Pero obviamente que el testimonio que está dando refleja otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? El conocimiento que tienen se vuelve peligroso porque se vuelve una muralla de que ya no se le puede decir nada porque ya todo lo sabe. Ya tiene la respuesta. Próximo slide, por favor. El conocimiento sin amor, ahí lo dice la Biblia, envanece, se exalta y se llena de orgullo. El conocimiento sin amor no sirve para nada. De nada nos sirve estudiar y hacernos estudiantes de la palabra de Dios si no hay amor. La causa de eso, usted va a terminar con un corazón exaltado. Oh, yo ya conozco eso, yo tengo 57 años en el Evangelio y yo ya me conozco esas cosas. Lo exalta desmedidamente y lo llena de orgullo. Pero ¿qué pasa con el conocimiento con amor? Ese, dice Pablo, ese edifica, ese sana, ese restaura y ese llena a su prójimo. Esa es la gran diferencia de conocer de Dios con amor y sin amor. Mire cómo lo dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6. Podemos estar seguros que conocemos a Dios. Podemos estar seguros que conocemos a Dios. De otra manera nos engañamos. Si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, como lo hacían los corintios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué es? Mentiroso. No vive en la verdad, vive en un engaño. Eso es lo que le está diciendo. Te estás engañando. Si decís que amas a Dios, que conoces a Dios, porque conoces de Dios, realmente te has puesto a horas y horas de estudio, conociste a Dios, pero la verdad no lo conoces, porque lo conociste con una mentalidad errónea. No para amar a los demás, pero los que obedecen la palabra de Dios, ¿qué hacen? Demuestran verdaderamente cuánto aman a Dios. Así como sabemos que vivimos en Él, los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Los que dicen que conocen a Jesús deben de vivir como Él vivió. El que dice que conoce a Dios, pero no ama a su prójimo, se está engañando a sí mismo. Es un mentiroso. Y a la verdad, él dice que conoce a Dios. Ella dice que conoce a Dios. No conoces nada, hermano. Ya sabía yo que esto no iba a ser de muchas aleluya. Pero gloria a Dios. Una buena dosis no nos cae mal, amén. Versículo 4, capítulo 8. Entonces ¿qué? Acerca de comer de la carne ofrecidos a ídolo. Bueno, entonces sobre ese asunto, ese asuntito de que si se pone música, que si se toca la batería, que si se ponen las luces, sobre ese asunto, ¿me entiendo? ¿Me explico? Sobre ese asunto quiero hablarle ahora. Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Sabemos eso, dice él, ¿verdad? Y yo creo que ustedes lo saben, Corintios. Pero luego se brinca al versículo 7 y 9, por favor. Sin embargo, ahí está. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Usted quizá lo entienda, que hay un solo Dios, pero no todos lo entienden. Entonces, ¿qué hacemos? Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos. Y violan su débil, ahí le puse sensible, porque eso es lo que quiere decir Pablo, usa la palabra débil, pero en sí se podría traducir sensible, conciencia. Y quiero hacer una nota, cuando usted lee los Corintios, o cualquier carta de Pablo, cuando usted vea la palabra débil, está hablando de inmaduro, y cuando usted lea la palabra fuerte, está hablando de inmaduro. Entonces aquí, ¿qué dice? Que se consideran por su débil conciencia o sensible conciencia, porque no saben lo que usted sabe.
Ahora, ¿cómo él responde a esto? El versículo 8, próximo versículo. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No, lo tenemos como por la gracia. No es por cómo me vista, no es por las luces, no es por el baterista, no, es por la gracia de Dios que crecemos y la gente son salva. No perdemos nada si no comemos, pero tampoco ganamos nada si no comemos. Sea como sea, ahí está, dice el versículo 9, pero ustedes deben tener ¿qué? Que su libertad no haga tropezar a quienes su conciencia es más débil. ¿Ustedes saben algo? Demuéstrenlo. ¿Cómo? No usando su libertad para hacer tropezar a alguien que quizá no ha llegado ahí todavía. Así dice el Señor, no use su libertad para hacer tropezar a alguien más. Hermano, este es un tema tan profundo, pero tan interesante. Porque usted aún va a otros países como Alemania, Argentina. Y fácilmente, la primera vez que estuve en Argentina, nos sentamos en un mesón, un comedor, le llaman cubierto o fort, ¿no? Cubierto libre, creo que le llaman a los buffets. ¿Y sabe qué es lo que le dan? Olvídese de Coca-Cola. O es bien vino o cerveza. Y éramos todos pastores, yo era el único ahí salido de seguidor. Entonces no llegaba ni a barrendero en la iglesia. Eso no se ofendan. ¿Okay? Y ahí andaba yo metido. Ay, aquellos bien contentos. Mire, esto sí tiene happy hour. Pura cultura. Es como el beso. Usted le da la mano a alguien y dice, ¿qué? Luego se echa de ver que no eres argentino porque te plantan dos. No uno ya tenía yo, ¿verdad? ¿Y qué? Pura costumbre. Pero así tan allá va esto, hermano. ¿Qué hay que hacer? Usted tenga cuidado. Que su libertad, su conocimiento, no sea causa para hacer tropezar a uno, que sea más inmaduro y que se desanime y deje las cosas de Dios, o sea, aparte de Dios, porque aquello ofende a esta persona en su corazón, en su mente. Entonces, ¿qué hace esta persona? El que realmente conoce a Dios es humilde. Hey, ¿lo ofende? No hay problema. Me pongo corbata. Ya estuvo. ¿Por qué? Por amor a mi prójimo. Porque si digo que conocer a Dios, lo más importante es eso. ¿Por qué? Todos los mandamientos de Dios se resumen en dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, y todo es todo. Y amar a tu prójimo. Cuando tú haces esto, ¿qué dice la palabra? Cumples con toda la ley y sus profecías. Amén. Amén. Entonces demostramos que verdaderamente conocemos a Dios cuando estamos dispuestos ¿a qué? A esto, a sacrificarnos, a negarnos, a renunciar por amor a otro. Realmente. Usted se levanta a las 5 de la mañana para preparar una clase, estudia hasta la noche, prepara su guitarra, haga lo que usted haga, viene durante la semana, mapea, hágalo, es un sacrificio, una negación. Usted podría haber estado mirando a Marimar, pero no, se niega a sí mismo, renuncia a su cosa por amor a otros. Y esto demuestra su amor, su verdadero amor por Dios y su verdadero conocimiento por Dios. Mire cómo dice el versículo 13, capítulo 8, porque no hemos salido del capítulo 8, estamos en el punto número 1. Por lo tanto, si lo que come hace que otro creyente peque, nunca más, mire cómo es tan radical, comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otros creyentes tropiecen. ¡Wow! ¿Pero sabe qué hacemos nosotros, iglesia? ¡Ping! Round número 1. ¿Quién tiene la razón? Por favor, iglesia. Yo tengo la... Es así. En el Salmo 79, Proverbio 32. Y no hay Proverbio 32. Y nos tratamos de oponer con nuestro conocimiento torpe. Y entramos en disputas que no van a ningún lado. Y dice él, si te hace pecar, no hay problema. Dios te bendiga.
Resumo el capítulo 8 diciendo 3 cosas. Número 1, hay que evitar la actitud. No lo escuché. Hay que evitar la actitud de que yo me las sé todas. Número 2, nos dice Pablo en el capítulo 8, procurar que los demás sean y no rechazados porque ven la vida diferente y no tienen la revelación, o nosotros nos falta la revelación que ellos tienen. Y por eso no lo rechazamos y decimos, ay, esto está mal, mira cómo hacen. Hermano, yo he estado en lugares tan diferentes que nosotros. Que es lindo. He estado en lugares donde usted se sienta con café y le predican y van hasta allá, te oran por ustedes, se come dona y todo. Bien diferentes. Hay otros que no te dejan alzar la mano. ¡Hey! Baja la mano. Otros que si pegas un brinco, llaman al 911 porque creen que estás enfermo. Y hay otros que no dejan de brincar. En todo hay hermosura. Somos un cuerpo. So que hay que hacer, preocupar que los demás se sientan aceptados. Está bien, hermano. No veo la vida como tú, pero te sigo amando, me sigues importando. Está bien. No estas divisiones chuecas y torpes que no ayudan para nada. Y por último, en el capítulo 8, Pablo exponiendo su punto sobre el tema, ser sensible a la necesidad de otros. ¿Es un problema comer carne? No te preocupes, no se compra carne. Ya estuvo. ¿Por qué? Por amor. ¿Quién toma esa decisión? ¿El inmaduro o el maduro? El maduro. El inmaduro va a seguir con su necedad. Yo quiero carne. El que dice el maduro, no hay problema, no comamos carne. Al rato me voy la vuelta cuando me voy a trabajar. Ay, como que di por ahí con un clavo. Y dice, no, mi amor, no tengo hambre. Pues sí, apenas se comió un gran lonchuzote. Punto número 2, capítulo 9, la renuncia. La renuncia. La libertad cristiana no significa que todo es permitido. ¿Escuchó? La libertad cristiana no significa que todo es permitido. No. Próximo slide, por favor. No se puede separar la libertad cristiana con la responsabilidad cristiana. Aleluya. No se puede separar la libertad cristiana con la responsabilidad cristiana. En todo donde hay libertad, y es verdaderamente libertad, viene con responsabilidad. La verdadera libertad viene con responsabilidad. En cualquier ámbito de su vida, y no es la excepción la palabra de Dios en la iglesia, donde no hay libertad, sin responsabilidad usted termina preso. Es igualmente mentalmente. Cuando usted cree que es libre para hacer y pensar y hacer como usted quiere, y no es responsable, usted termina preso en un paradigma, en una manera de pensar errónea, y usted se queda preso pensando que todo el mundo está equivocado y que usted está correcto. La verdadera libertad viene con responsabilidad. ¿Escuchó? El capítulo 9, el Pablo nos va a enseñar que él tenía derecho como apóstoles, pero se negaba a su derecho y se hacía esclavo por amor a Dios. Mire cómo lo dice el versículo 1, capítulo 9. ¿Acaso no soy tan libre como cualquiera de ustedes? ¿No soy yo apóstol, dice, y soy libre? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracia a mi trabajo que ustedes pertenecen a Cristo? Él es libre. Dice, yo soy libre como ustedes. Tengo derecho, tengo mis derechos también. Versículo 7. ¿Qué soldado tiene que pagar por su propia pistola? O su propio rifle, o sus propios gastos? ¿Qué más dice? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comerse las frutitas, unas frutitas? ¿O qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche o de la lana? Y lana en otros países significa dinero. ¿Qué? Díganme. Versículo 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes,
no tenemos derecho, ahí está la palabra, a cosechar el alimento y la bebida material. Pero ¿qué hace Pablo? ¿Qué dice el versículo 19? A pesar que soy un hombre libre, a pesar que tengo el derecho de pedirle plata, a pesar que tengo el derecho de comer, a pesar que tengo el derecho que se me dé todo lo que necesite como soldado, a pesar que yo tengo mis derechos. Come on, iglesia, usted tiene sus derechos y son muy suyos y haga lo que usted con ellos, con lo que usted le da la gana. Pero cuando usted lo pone en las manos de Dios, cuando usted pone sus derechos en las manos de Dios, usted entra a otra dimensión totalmente diferente. Porque ahora es Dios quien aboga por usted y no es usted mismo. Él dice, yo tengo mis derechos, soy un hombre libre. A pesar que soy un hombre libre y tengo mis derechos. Y si amo, me he hecho, no tiene un amo, no tiene un capataz. ¿Me he hecho qué? Para todos llevarlos muchos a Cristo. Entonces dice, ok, hay un problema, ¿comer carne? No hay problema. Yo soy libre para comer carne. Cristo me ha hecho libre. Puedo ser libre para danzar como yo quiera danzar. Pero si es un problema con ustedes, no hay problema, yo me sujeto. Y lo voy a hacer con gozo, con alegría, por respeto y por amor a Dios, para ganármelos a Cristo y enseñarles la verdad eventualmente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que de eso se trata. Versículo 25, el versículo 27 sigue elaborando su punto. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer, que se va a acabar, ese premio que dan por allá en las Olimpiadas. Pero nosotros, usted y yo, lo hacemos con un premio eterno, como hablaba la pastora. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, no solo me sacrifico por Honduras o por estos niños, como que si estoy dando golpes al aire, como que si estoy enviando $25 allá, saber qué se va a pasar con eso. No doy golpes al aire, dice este hombre. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. ¿Qué quiere decir Pablo sobre esto de este lío de ser libre y no ser libre y de mi derecho? ¿Qué quiere decir eso? No es fácil. Negarse a sí mismo por amor a otro no es fácil. ¿Por qué, hermanos? Simple, somos malagradecidos. Habían dicho por allá cuando yo me crié, de que malagradecidos hay en el mundo. Usted lo ha escuchado, pero por todos lados hay. No es fácil negarse a sí mismo. No es fácil. Porque hay una guerra interna. Yo negarme por sí, tremendo flojo, tremendo. Y es una guerra interna. Dice, yo me disciplino mi cuerpo, como lo hace un atleta. Me entreno para no hacer lo que debo de hacer, sino lo que tengo que hacer. Y por amor a Dios, yo me niego a mí mismo como una disciplina. Oh, yo quisiera comerme ese tibón ahorita después de la iglesia, pero estos hermanitos no comen carnes. Pero me disciplino a mí mismo. Hoy quisiera decirle que ya basta de aleluya. Pero me disciplino a mí mismo. Por amor a ellos. Esto Dios lo bendice. Usted es bendecido. Y agárrese por lo que usted ahorita no está viendo la bendición de esto. Pero en los próximos capítulos usted va a ver la bendición. Va a decir, oh, Pastor Omar, ¿cómo no me contó este chisme antes? Porque es una bendición, iglesia. Bendición. Recordémonos que cada vez que usted se niega a sí mismo su derecho, usted lo hace. Y un premio eterno, un premio que no se desvanece, un premio que no se corrompa, lo espera. Lo espera. No voy a decir más sobre eso. El conocimiento le enseña sus derechos. Le enseña qué derecho usted tiene. Como ciudadano, como persona, como cristiano, como individuo. Eso lo hace el conocimiento. Le enseña sus derechos. Pero el amor le enseña a vivir una vida más excelente. Esa es la diferencia. El conocimiento le va a decir cómo vivirla. Y sus derechos, el derecho que usted tiene.
Mire cómo lo dice Filipenses 2, 6 al 8. Aunque Dios era Dios, no se consideró a él mismo ser igual que Dios como algo que aferrarse. Versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios, a sus derechos divinos, como hijo de Dios, como rey de reyes, señor de señor. ¿Qué dice? Adoptó la forma humilde de posición de un esclavo y nació en un pesebre, con un humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo por amor a nosotros, en obediencia a Dios, y murió en la cruz como un criminal. ¿Por qué hizo todo esto? Por amor. Por amor. Cristo muere a sus derechos por amor a ti y a mí. Él murió a ese derecho. Pablo dice, si comer carne es un lío, yo muero a ese derecho. Por amor a ustedes. No hay necesaria de división, de malos entendidos, no hay problema. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para todo que aquel que crea en Él sea salvado y tenga vida eterna. Porque aquí dice el versículo 17, que no se nos escapa el 17, que a veces lo dejamos por fuera, porque no lo envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ser salvo, ser luz, el sal. ¿Usted cree que va a ganar a la persona con disputas, con peleas, con decir qué malo estás y por qué haces esto? No vamos a ningún lado, iglesia. Ganamos a las personas cuando las amamos y las aceptamos como son. Y que Dios haga la transformación en ellos. Punto número 3, el ejemplo. Ahí viene el ejemplo, a mi servilleta. Versículo 1 que dice, capítulo 10. Amados hermanos, no quiero que olviden lo que sucedió a nuestros antepasados ya hace mucho tiempo en el desierto. No nos olvidemos, iglesia, no nos olvidemos. Tenemos antepasados, somos parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasó, Pastor Omar? Bueno, el versículo 5 y 7 nos dice, sin embargo, murmuraron, se quejaron, pidieron más comida, se enfermaron y murieron. Sin embargo, no se agradó Dios con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. ¿Por qué? Porque murmuraron, hicieron un montón de cosas, hicieron hasta un becerro en una ocasión. ¿Y qué pasó? Dios los mató. La tierra se lo entregó, literalmente, así lo dice. ¿Qué dice el versículo 6? Esas cosas sucedieron como una ¿qué? Advertencia. Para que nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice la Escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. ¿Qué le está diciendo aquí? Que estos tomaron la libertad totalmente chueca. Ahora soy libre, hago lo que me da la gana, meto a la iglesia lo que me da la gana, me visto como me da la gana, hago lo que me da la gana porque soy libre. Dice, para un momento, time out. Por favor, recuérdense que estos se les soltó el moño, por decirlo así, de una manera coloquial, y celebraron con comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Éxodo 32:6. ¿Qué pasó? Vino Dios y los acabó. ¿Por qué? Porque se confundieron con libertad y libertinaje. Confundieron lo que es libertad y lo que es libertinaje. ¿Qué es libertad? Qué bueno que me preguntó. Ahí está. Tómale una foto porque yo creo que esto hay que memorizárselo. Se conoce como libertad ¿a qué? A un derecho, a un valor que está vinculado al respeto y a la responsabilidad. La libertad está vinculada, es su valor, es su derecho, pero está vinculada a la responsabilidad. Todas las personas tienen la libertad de actuar, pensar y decir lo que quieren, siempre y cuando no afecten a otros. Eso es libertad. Si su libertad los lleva a golpear a otro, a quitarle a otro, a engañar a otro, eso no es libertad. Eso es, próxima slide. Es libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Es una conducta caracterizada por un abuso, pero no un abuso así de repente, algo ahí, no, algo sistemático, algo que pasa y pasa y pasa, del derecho a la libertad propia,
sin tener en cuenta, eso es un libertinaje, no tiene en cuenta a su hermano débil, no tiene en cuenta a su hermano en Cristo, de los derechos de las otras personas, sin querer asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas. Eso es libertinaje. Cuando yo hago algo sin importarme a quién ofendo, cuando yo hago algo sin importarme mi hermano inmaduro, cuando yo soy movido a hacer algo sin importarme cómo se siente aquella persona, usted no está actuando con su libertad, usted está actuando con su libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Dios nos hizo libre. No, Dios no vino a traer libertinaje, no vino a hacer libres del pecado, que viene vinculado con ser responsables. El versículo 11 que dice, capítulo 10, en esas cosas sucedieron ellos como ejemplo para nosotros. Ahí está, un ejemplo. Se pusieron por escritos aquí, ¿para qué? Para que nos sirva de advertencia a que no vivamos en el fin de los tiempos. Que no vivamos así. Versículo 23, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, sí es cierto, pero no todo es beneficioso. Él concluye con el versículo 31. A la verdad, los 3 capítulos concluyen con capítulo 11, versículo 1. Ahí concluyen los 3 capítulos. Pero él concluye diciendo esto. Así que, como conclusión, iglesia, sea que coman, que beban, cualquier cosa que hagan, háganlo en todo para... No lo hagan para usted, háganlo para la gloria de Dios. No abusemos de nuestra libertad cristiana, en otras palabras, y terminemos como terminó el pueblo de Israel. Todas nuestras acciones deben estar motivadas por el amor a Dios, que se muestra el amor a nuestro prójimo, por todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué haremos cuando estemos junto a un hermano que piense diferente y que actúe diferente y que piense que la televisión es una caja del diablo? Por un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Próximo slide, por favor. Quiero que se pregunte estas preguntas. ¿Es esto para la gloria de Dios? ¿Esta discusión que voy a tener, que estoy deteniendo? ¿Esta conversación glorifica a Dios? Número 2, ¿cómo puedo honrar a Dios por medio de lo que pienso hacer? Si esto lo que voy a hacer ofende a alguien, lastima a alguien, voy a pensarlo. ¿Voy a honrar a Dios si hago esto? ¿Cómo se siente el hermano? Número 3, ¿estoy actuando con amor o solo que me valga un cacahuate como aquel se siente? O egoísmo. Número 4, cuando usted esté en estos conflictos que aún ocurren dentro de una iglesia local, hermanos que miran la vida de diferente perspectiva, con diferente conocimiento, porque aquel se creyó en la presbiteriana, este se creyó en la bautista, aquel se creyó en otras cosas y llegan a un solo mismo templo y ven las cosas diferentes. Pregunta, ¿realmente estoy interesado en el bien de mi hermano? ¿Realmente estoy interesado en el bien de mi hermano? Estas son las preguntas que Pablo nos hace terminando su carta, diciéndonos, ¿eres libre? Sí, eres libre. Pero si tú rehusas tu derecho a ser libre, vas a experimentar un amor, una vida sobrenatural. Y nos da el ejemplo del pueblo de Dios en el capítulo 10. Se pone de pie conmigo, por favor. La libertad cristiana es un tema